Una de las cuestiones que debemos de saber es que siempre, aunque estemos en reposo, nuestro cuerpo necesita energía para poder como cumplir con las funciones básicas. A eso que nosotros le llamamos el gasto energético en reposo, requiere de una energía necesaria para mantener el funcionamiento del cerebro, mantener el funcionamiento del corazón, el que pueda funcionar nuestro sistema digestivo, todas esas cuestiones que están de manera automática y que ni siquiera nosotros nos damos cuenta requieren un gasto de energía. Y al momento que nosotros estamos incluso en reposo, ese oxígeno que estamos inhalando del ambiente es transportado hacia cada una de las células para poder hacer cualquier tipo de tarea. Y eso es importante porque esa circulación sanguínea se encarga de llevar oxígeno, se encarga de llevar nutrientes, se encarga de llevar hormonas hacia cada una de las células que está realizando trabajo, incluso para en estas cuestiones que estamos en reposo. Y la función básica es que todo el tiempo nosotros estamos regenerando nuestro tejido. ¿Qué se está regenerando? Nuestras neuronas, se está regenerando nuestro músculo, se está regenerando también nuestro hueso y depende la etapa de desarrollo, bueno, en el caso de los niños que también se encuentran en crecimiento, pero para todas esas funciones nosotros necesitamos energía. Y la energía la obtenemos a través del alimento y ya por toda la cuestión del proceso digestivo, de ir volviendo como hacia un bolo alimenticio y que actúen las enzimas, desde las enzimas de las glándulas salivales, las enzimas digestivas, que llegue al tracto intestinal y que ahí se absorba. Ya después llega al torrente sanguíneo y el sistema circulatorio es el encargado de hacer llegar a todas las partes del cuerpo cada uno de los requerimientos que nosotros necesitamos. Entonces, si esto ocurre en reposo, imagínense lo que sucederá en movimiento. Entonces, realmente la función que nosotros requerimos a lo largo del día es para cumplir una función vital y es poder realizar la respiración celular. Entonces, esto que nosotros estamos viendo aquí es ya tal cual el acercamiento hacia la parte de las células, en donde se hace la respiración celular, que es en las mitocondrias. Entonces, al final de cuentas, por lo que les platico esto de inicio, es que incluso cuando nosotros estamos en condiciones sedentarias, o sea, si yo estoy sentada en mi escritorio, si estoy aquí platicando con ustedes, si tengo una videoconferencia, si tecleo en la computadora, si escribo, si leo, necesito energía para poder abastecer mis necesidades básicas, que mi cerebro siga funcionando, que mis pulmones sigan funcionando, que mi sistema digestivo siga funcionando y todo para mantener la función de mi cuerpo. Ese tipo de gasto energético lo han medido y lo han medido de la misma manera como se mide durante el esfuerzo físico. Y esa medición lo que arroja es cuánta energía se necesita para realizar diferentes actividades que se consideran sedentarias durante el día. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver dividido como sedentarismo ocupacional o como sedentarismo recreativo. Y cuando nosotros ponemos la palabra METs, son equivalentes del metabolismo basal. Más o menos un MET equivale a 3,5 mililitros de oxígeno. Hay que entender que para que nosotros podamos utilizar esa manzana que aparecía en la imagen, que se estaba comiendo la persona, para que cada una de nuestras células la pueda utilizar como energía, necesitamos también el oxígeno para poder hacer la respiración celular. Entonces, a través de ese sistema circulatorio, se transporta ese oxígeno que se va a necesitar para la respiración celular, pero se transportan también los nutrientes y las hormonas que se van a requerir para poderse metabolizar. Entonces, imagínense una conducta sedentaria es nada más como gastar muy poca energía, sin embargo, sí se necesita durante el día. Durante diferentes actividades como hacer una videollamada, usar el mouse, teclear, trabajar en el escritorio, se gasta esa energía. Cuando yo me pongo de pie, casi resulta exactamente lo mismo. Cuando estoy viendo la televisión, resulta un gasto energético muy, muy parecido, pero cuando nosotros ya nos colocamos en una actitud de movimiento, o sea, cuando nosotros realizamos ejercicio,
todos esos requerimientos se incrementan. ¿Por qué? Porque se tiene que transportar una mayor cantidad de oxígeno hacia esas células que están realizando el trabajo, hacia esas células que están realizando ejercicio. Entonces, estas cuestiones que nosotros veríamos como muy naturales, ¿no? O sea, a lo mejor de, sí, estoy haciendo ejercicio y noto que mi corazón está latiendo más rápido, o estoy haciendo ejercicio y noto que estoy respirando más rápido, o estoy haciendo, todo eso requiere la sincronización de diferentes órganos y sistemas. Y la verdad es que es, para mí al menos me parece apasionante que dentro del cuerpo, nosotros tenemos detectores o sensores del movimiento cardiovascular. Entonces, al final de cuentas, el mensaje que nosotros siempre les decimos es, el movimiento es vida. Si yo me mantengo en movimiento, me voy a mantener bien. Y aunque nosotros estemos en reposo, nuestro propio cuerpo nos dice el movimiento es vida, porque el corazón sigue latiendo aunque estemos completamente postrados mientras estemos vivos, porque la sangre sigue circulando, porque así como amanece todos los días y está el rayo del sol y ese rayo del sol lo absorbe la planta y esa planta ofrece un fruto y la convierte en alimento y ese alimento yo me lo como, me da a mí la energía para poderme mover durante el día. Mi propio cuerpo también está diseñado para ese movimiento. Entonces, en cuanto yo me empiezo a mover, hay sensores a nivel de los vasos sanguíneos principales, como sería la aorta, hay sensores a nivel de los músculos, hay sensores a nivel del cerebro, hay sensores a nivel del corazón que le avisan al cuerpo que se están aumentando los requerimientos de oxígeno porque a mí se me ocurrió ponerme a hacer ejercicio. Y esos sensores musculares hacen que a nivel de las glándulas suprarrenales se libere mayor cantidad de adrenalina, hace que también el corazón, al tener esta liberación, empiece a latir más rápido y existen estas modificaciones a nivel de la presión arterial, de la cantidad de flujo sanguíneo que se libera y estas adaptaciones son desde un estado completamente agudo. Entonces existen reflejos que le llaman ergo reflejo o reflejo de trabajo. Es esta relación al momento de empezar a hacer ejercicio. Entonces, ¿cómo sabe mi cuerpo que estoy haciendo ejercicio? O sea, ¿cómo alcanza a distinguirlo? Porque el músculo se empieza a contraer. Y es tan fascinante porque el músculo tiene terminales nerviosas y esas terminales nerviosas responden ante el estímulo mecánico, o sea, sienten que lo estoy jalando yo el músculo o sienten que estoy teniendo cambios de presión en las tensiones tanto a nivel de los tendones como del propio músculo. Y eso manda una señal hacia el sistema nervioso que a su vez manda un mensaje de regreso hacia el corazón, de regreso hacia los riñones y de regreso hacia los vasos sanguíneos y hacia los pulmones. Entonces, imagínense, le da un mensaje de me estoy moviendo, entonces necesito que incrementes la frecuencia con la que respiras, ¿no? Diciéndole a los pulmones, necesito que incrementes la velocidad con la que estás latiendo porque necesitamos mayores requerimientos de oxígeno. Necesito que por vez que lates, expulses mayor cantidad de sangre, por eso aumenta el volumen sistólico, el volumen por cada vez que se contrae el corazón. Necesito que envíes las hormonas que justo aceleran la frecuencia cardíaca, que es la norepinefrina y la epinefrina, y necesito que eleves la presión arterial, la sistólica, o sea, aumentando las resistencias. ¿Para qué? Para que le llegue más sangre hacia esos tejidos que están realizando trabajo. Y entonces, nosotros empezamos también a respirar más rápido cuando hacemos ejercicio y esto es también apasionante porque hay una regulación neuronal de la ventilación, o sea, de la velocidad con la que respiramos durante el ejercicio. Y a nivel de la aorta, de este vaso tan grande que sale del corazón, hay quimiorreceptores que lo que están sensando es cómo están las concentraciones de oxígeno y cómo están las concentraciones de CO2 o de dióxido de carbono. También están los sensores a nivel de los músculos y de las articulaciones. También a nivel propiamente del cerebro, de la parte baja. Hay sensores químicos de detección de CO2 y también
hay sensores a nivel de los pulmones de qué tanto se está como estirando ese pulmón y qué tanta fuerza está recibiendo el diafragma para respirar. Entonces, imagínense la parte de la maravilla de decir, como estoy ejercitándome, me estoy agitando un poco más y a lo mejor no están siendo como suficiente la velocidad con la que estás respirando para poder introducir el oxígeno y me estoy saturando de dióxido de carbono y entonces lo que hace el cuerpo automáticamente es amortiguar y amortigua tratando de respirar de una manera más rápida. Y también existe un control del sistema nervioso en el aspecto cardiovascular. ¿Y qué es lo que hace? Regula la forma como se comporta nuestra presión arterial y cómo se comporta la cantidad de sangre y la velocidad con la que late nuestro corazón. Entonces, ¿por qué late también más rápido nuestro corazón? Por esa señal de ergorreflejo que le manda el músculo, ¿no? De tener esa sensación como de estiramiento o de aumento en la presión, en la tensión de la fibra muscular y de los tendones, que a nivel de la aorta lo que va a sentir es que se expande, o sea, va a tener como unos sensores de presión y eso automáticamente va a mandar una señal al cerebro y va a tener toda esta respuesta de aumentar la frecuencia con la que late y la cantidad de sangre que le expulsa por cada latido cardíaco y una modificación en si los vasos sanguíneos están más cerrados o más abiertos dependiendo del tejido muscular que se esté trabajando durante el ejercicio. Entonces, en condiciones normales, nosotros todos tenemos este ergorreflejo. Empezamos a hacer ejercicio, existe esta estimulación a nivel del músculo, que puede ser un reflejo como metabólico, un reflejo mecánico, y a nivel del sistema nervioso existe una integración que dice, ok, ya me avisó el músculo que se está moviendo y que yo tengo que enviarle mayor cantidad de oxígeno para poder abastecer las necesidades de ese esfuerzo o de ese trabajo, ¿no? Ergo, cuando lo pasamos a griego, como en etimologías, significa trabajo. Y eso va a hacer que se incremente la ventilación y que se incremente la frecuencia con la que respira, con la que late el corazón de la persona y la cantidad de sangre que se expulsa por parte del corazón. Este lado representa cuando una persona tiene demasiado incrementado el reflejo de trabajo. ¿En qué casos puede ser? Pues esta publicación es específicamente de personas que tienen sintomatología de COVID tardío, o sea, personas que les dio COVID y que quedan como con una sensación de fatiga inmediatamente cuando empiezan a hacer ejercicio, como que sienten que les falta mucho el aire y que cualquier esfuerzo representa demasiado para ellos. Entonces, esto se tiene que volver a reentrenar. También a veces personas que se encuentran completamente desacondicionadas o que tienen insuficiencia cardíaca pueden tener un reflejo relacionado al trabajo demasiado incrementado. Entonces, por qué es importante esto? Eh, porque resulta esta pregunta, ¿no? La misma actividad física o el mismo ejercicio representa el mismo esfuerzo para todos? Realmente no. O sea, si yo coloco a diferentes personas sentadas y medimos el consumo máximo de oxígeno, aunque estén haciendo todas estas actividades que decíamos de teclear en la computadora, tener una videoconferencia, escribir en su libreta, leer un libro, cada quien va a tener una medición de requerimiento de oxígeno diferente. Entonces, recuerden que al final de cuentas nosotros medimos la utilización del oxígeno porque esa es la traducción de qué tan eficiente es el cuerpo de ese oxígeno que inhala, tener la facilidad de tener un adecuado sistema respiratorio, pero también un adecuado sistema cardiovascular que bombee todo ese oxígeno hacia cada una de las células que está realizando la actividad y que ese oxígeno perfunda, o sea, que logre atravesar a través de los capilares hacia cada una de las células y que se realice la respiración celular. Entonces, esto depende de muchísimas cosas. Entonces, cada medición, cada persona puede tener mediciones diferentes independientemente de la actividad que esté realizando. Entonces, para eso, yo por eso les puse este video, ¿no?
subir estas escaleras es una actividad de intensidad ligera, de intensidad moderada o de intensidad vigorosa. Pues en realidad depende. ¿Y de qué depende? Pues de quién las está subiendo, de cuántos años tiene, de cómo se encuentra su estado de salud, si viene saliendo de un proceso de enfermedad, de muchísimas variables de el sexo que tenga. O sea, dependen tantas cuestiones que por eso es la insistencia durante las sesiones de ejercicio, que la percepción de la intensidad es completamente diferente dependiendo de a quién tenga yo enfrente o de quién sea yo. Por eso no nos podemos comparar contra el que estamos haciendo ejercicio en ese momento, con el que estoy viendo en el video o contra mí misma en otro momento de mi vida, porque son muchas las variables que toman o que representan aquí en juego, ¿no? Una de las formas adecuadas, así como veíamos en las conductas sedentarias, de poder saber cuánto oxígeno utilizo para realizar cierto ejercicio, es hacer una prueba de esfuerzo con el monitoreo de gases. Ahí es donde realmente se sabe qué tan eficiente es el cuerpo de esa persona para poder utilizar el oxígeno y llevarlo hacia cada una de las células que están realizando el trabajo. Que al final de cuentas, les digo, la traducción es, a mi hija le regalaron un libro que se llama Rayos de Sol para desayunar. Y porque en realidad es así, o sea, cuando nosotros nos estamos comiendo cualquier cuestión que venga de la tierra, estamos en realidad comiendo rayos de sol, ¿no? Porque esa planta hizo la fotosíntesis, lo generó en un fruto, nosotros nos estamos comiendo el fruto y a través de poder respirar nosotros el oxígeno, cada una de nuestras células se nutre para poder mantenerse en vida, aunque estemos en condiciones de reposo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo entreno ejercicio aeróbico? En realidad, mientras lo estoy haciendo de forma aguda, ya vimos toda la cantidad de respuestas que existen. Entonces, lo que tenemos que imaginar son estas respuestas en agudo, pero ya con las adaptaciones crónicas. Entonces, al momento que yo entreno ejercicio aeróbico, se incrementa la cantidad de sangre que mi corazón expulsa por cada latido. ¿Por qué? Porque se ha escuchado que el corazón es un músculo. Entonces es un músculo que si yo lo pongo a trabajar, también crece en tamaño. Eso es a lo que se le llama hipertrofia. Entonces crece de tamaño y al crecer de tamaño, al momento que se llena de sangre, pues por cada vez que late, expulsa mayor cantidad de sangre y también mejora su elasticidad. Entonces, al momento que está en el periodo de relajación, es como si abriera en mayor cantidad como su bóveda, como si se le diera más tiempo, se llena de mayor cantidad de sangre y otra vez, ¡pam!, vuelve a latir y a mandar mayor cantidad de sangre. Entonces, esa es una de las adaptaciones muy importantes que ocurre. Otra de las adaptaciones que ocurre relacionada al ejercicio es que aumenta la cantidad de los glóbulos rojos y de la hemoglobina. Entonces, acuérdense que la hemoglobina y los glóbulos rojos es lo que nos miden a todos nosotros cuando nos hacen un estudio de biometría hemática. Y es en lo que luego nos dicen, ah, tienes anemia, no, con razón estás tan cansado. Y esto ya es de lenguaje coloquial. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque justo es la transportadora, la hemoglobina, la que fija el oxígeno para llevarla hacia cada una de las células para que pueda realizar la respiración celular. Entonces, si yo no tengo adecuados niveles de hemoglobina, ¿cómo voy a transportar ese oxígeno para que cada una de mis células realice la respiración celular? Por eso las personas cuando tienen anemia se sienten desganadas, se sienten fatigadas al momento de hacer ciertos esfuerzos, aunque sean muy sencillos. Entonces el ejercicio aeróbico aumenta la cantidad de glóbulos rojos y aumenta la cantidad de hemoglobina, quiere decir que mi cuerpo se vuelve más eficiente para poder transportar ese oxígeno. Entonces, imagínense, más glóbulos rojos, mayor cantidad de hemoglobina, o sea, mejor la eficiencia para transportar ese oxígeno y un corazón que cada vez que late expulsa mayor cantidad de sangre y también necesita menor cantidad de latidos cardíacos para poder hacerlo. Ya a nivel de las células, esa parte que decíamos donde se hace la respiración celular, donde se nutre tal cual la célula para poder trabajar,
aumenta la cantidad de esas mitocondrias y aumenta la capacidad que tienen para utilizar el oxígeno. Si viéramos a los músculos tienen mayor cantidad de vasos sanguíneos, a eso es a lo que se le llama la densidad capilar, tienen mayor cantidad de vasos que les llevan la sangre para poder hacer el ejercicio y también la respiración por sí misma está mejorada y ciertas sustancias que se producen cuando nosotros hacemos ejercicio, como el ácido láctico, se va generando tolerancia frente al mismo y una capacidad del músculo más efectiva para poder amortiguar o restablecer como su nivel adecuado para que pueda funcionar. Entonces, les decía, en realidad es una cantidad de adaptaciones tan importantes, o sea, aumentan glóbulos rojos, aumenta el volumen plasmático, aumenta el volumen en total, hay adaptaciones a nivel del corazón, mejora la forma como regresa la sangre hacia nuestro cuerpo, mejora la habilidad del corazón para poderse contraer, la cantidad de relajación que tiene el corazón, la cantidad de sangre que expulsa por cada latido, mejora la forma como fluye la sangre a nivel de nuestros vasos sanguíneos y pues aquí se ve, ¿no? La cantidad de capilares o de vasos sanguíneos que tiene cada músculo, que pues entonces el oxígeno ya puede, que fue transportado gracias a la hemoglobina, ya puede perfundir tan fácilmente hacia los tejidos, ¿no? Entonces, aquí, bueno, hacen el comparativo y no estamos hablando del ejercicio de fuerza, sino del ejercicio de aeróbico, pero recuerden que ambos nos ofrecen beneficios nada más que en diferentes situaciones, ¿no? Entonces, el ejercicio aeróbico aumenta, a eso se llama con angiogénesis, aumenta la cantidad de vasos sanguíneos. Eso es buenísimo. Imagínense músculos con mayores vasos, obviamente con menos riesgo de tener falta de nutrimentos, falta de oxigenación mientras nos estamos ejercitando. Y también con mayor cantidad de mitocondrias o de áreas de la célula que le permiten estar bien nutrido. Entonces, aquí cabe aclarar que justo por eso debe ser de tan cuidado el que una persona cada vez vaya diciendo, ah, no, ya no me quiero mover, porque entonces se deja de mover y sus mitocondrias tampoco saben hacer bien la forma de obtener alimento para mantener saludable a la célula. Y entonces esa persona, cada vez que se quiera mover, le va a ir costando más trabajo y más trabajo y más trabajo. Entonces todo esto ocurre a la inversa con un proceso de desacondicionamiento. Y cuando nosotros hacemos ejercicio aeróbico, lo podemos hacer en diferentes modalidades, ¿no? Manteniendo una sesión en la que yo me mantengo de manera continua, desde que empiezo hasta que termino mis 20 minutos, me mantengo al mismo ritmo, que eso sería algo de intensidad moderada, o puedo hacer estas oscilaciones de repente esforzarme y luego viene un periodo de recuperación. Me esfuerzo y viene un periodo de recuperación y otra vez me esfuerzo y va seguido de un periodo de recuperación. Ambos tipos de ejercicio aeróbico mejoran el estado de la salud de las personas, nada más que tienen como algunas diferencias, ¿no? Los dos mejoran el gasto cardíaco, la cantidad de sangre que expulsa nuestro corazón y también el que requiera menor cantidad de latidos. Sin embargo, cuando hacemos estas oscilaciones en la intensidad, es un esfuerzo seguido de un periodo de recuperación, se mejora en mayor medida. También la cantidad de volumen sanguíneo que se expulsa es mayor con este tipo de entrenamiento. La mejora en el consumo máximo de oxígeno es en esa habilidad para transportar el oxígeno que inhalamos hacia cada una de las células que realiza trabajo. Es mayor con este tipo de entrenamiento, pero la cantidad de capilares o de densidad capilar es mejor con el continuo. Lo mismo la facilidad para que pueda difundir ese oxígeno a través de nuestras arterias y de nuestras venas y que disminuye más la cantidad de grasa cuando se hace de manera continua y una diferenciación también en el tipo de fibras que tenemos y en la cantidad de mitocondrias se logra mayor con este tipo de entrenamiento. Sin embargo, los dos tipos de ejercicio aeróbico o las dos modalidades más grandes pues son importantes para mejorar el estado de salud. Entonces, de tal forma que si yo tengo un antes y tengo un después,
al momento de que me realicen una prueba de esfuerzo. En una prueba de esfuerzo es donde el objetivo es ver qué tan eficiente es mi cuerpo para poder utilizar ese oxígeno que inhalamos y llevarlo hacia cada una de las células que realizan trabajo. Lo hacen con el monitoreo cardíaco para ver la respuesta del corazón frente a ese esfuerzo físico, y lo hacen monitoreando la presión arterial, porque ya veíamos ahorita, son de las variables que se modifican al momento de que yo me estoy esforzando. Entonces, ¿qué se registra en alguien que se le hace una prueba de esfuerzo? Con cuántos latidos empieza, cómo van aumentando esos latidos en la medida que se avanza en la prueba de esfuerzo, cómo se va comportando su presión arterial y cómo se comporta su presión arterial ya al momento de que está en reposo, y qué tan fácil su cuerpo se recupera de haber tenido un esfuerzo máximo y llevar a su cuerpo pues a su estado de reposo como si nada hubiera pasado. Y todo eso habla de irse acondicionando a ese estímulo del ejercicio. Entonces, dentro de los beneficios del ejercicio, porque dijeran, ah, bueno, y entonces, ¿cuál me conviene más, no? El aeróbico o el de fuerza. Pues nosotros en realidad, durante las sesiones de ejercicio hacemos los 4 tipos de ejercicio que existen: aeróbico, fuerza, flexibilidad y neuromotor. Pero aquí están a grandes rasgos el comparativo entre el aeróbico o el ejercicio de fuerza. Y entonces, si a mí me interesa, porque me hicieron diagnóstico de osteoporosis o de osteopenia, bueno, tengo mejores resultados con el ejercicio de fuerza. Si lo que me interesa es reducir mi masa grasa, pues tengo más éxito con el ejercicio aeróbico. Sin embargo, si esto va acompañado de una dieta en la que me están dando muy pocas calorías, lo que más conviene es hacer ejercicio de fuerza, porque la dieta con bajo contenido de calorías hace que pierdan las personas masa muscular. También, obviamente que la fuerza pues mejora con el que lleva su nombre. Cuando hablamos de cuestiones metabólicas, o sea, cómo me va con mi glucosa, cómo me va con mi colesterol, con mis triglicéridos, con mi sensibilidad a la insulina, con que no vaya a tener yo prediabetes o resistencia a la insulina, es idéntico el estímulo de los 2 tipos de ejercicio. Pero cuando hablamos de cuestiones cardiovasculares, como su nombre lo dice, el ejercicio aeróbico es el que se lleva las palmas, ¿no? Entonces, si yo quiero disminuir la frecuencia cardíaca, o sea, el número de latidos que tengo cuando estoy completamente en reposo, pues se logra más con el ejercicio aeróbico por las adaptaciones que este tiene. Y lo mismo cuando se trata de mejorar la capacidad aeróbica o la resistencia cardiovascular, pues con el ejercicio aeróbico. Si hablamos de presión arterial, es mejor con el ejercicio de fuerza, y para acelerar el metabolismo en reposo es mejor con el ejercicio de fuerza. Por eso, durante las sesiones de ejercicio, nosotros tratamos de hacer todos los tipos de ejercicios para obtener los beneficios que aquí se muestran, pero en total, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuáles son los beneficios del ejercicio aeróbico? Lo que hemos ido viendo a lo largo de las pláticas, para lo que quieran funciona. Funciona para mejorar el estado de ánimo, hay menor riesgo de depresión, menor riesgo de ansiedad, mejor manejo del estrés, mejor calidad del sueño, disminuye el riesgo de algunos tipos de cáncer, disminuye el síndrome metabólico, ayuda a disminuir algunos dolores crónicos como el dolor de espalda baja, mejora la sensibilidad a la insulina, disminuye el riesgo de diabetes tipo 2, también ayuda a disminuir el riesgo de cáncer de colon, ayuda a disminuir el riesgo de caídas, sobre todo en adultos mayores, disminuye el riesgo de tener osteoartritis siempre y cuando se haga el ejercicio adecuado, no un ejercicio que ponga en riesgo las articulaciones. Disminuye la cantidad de músculo que se pierde cuando se hacen intervenciones de reducción de peso, y se logra que realmente pierdan las personas la cantidad de masa grasa y que no se vaya masa muscular ni densidad ósea. Y en aspectos de riesgo cardiovascular, ayuda a disminuir la presión arterial, incrementa el colesterol bueno, reduce la grasa que se deposita, la que se conoce como visceral, que aumenta el riesgo de enfermedades, mejora la sensibilidad a la insulina, disminuye la cantidad de plaquetas que luego se pueden agregar y que forman trombos, y reduce la inflamación, ¿no? Entonces, en cuanto a salud cardiovascular, mejora todas estas variables, y lo importante es esto, que la capacidad cardiorrespiratoria, que les decía, se mide al momento de realizar una prueba de esfuerzo, y que se mejora
gracias al entrenamiento de ejercicio aeróbico, está completamente relacionada con el riesgo de enfermarse y con el riesgo de morir por cualquier causa. Entonces, es más riesgoso tener una baja capacidad cardiorrespiratoria que vivir con obesidad, que ser fumador, que tener diagnóstico de hipertensión, que tener alto el colesterol o que vivir con diabetes. Así de importante es tener una buena capacidad cardiorrespiratoria. Entonces, cuando a mí, por ejemplo, los pacientes me dicen, es que ya me está faltando el aire para caminar 2 cuadras o ya me está faltando el aire para poder subir un piso de escaleras o en el extremo, me está faltando el aire para platicarte ahorita que estamos teniendo la consulta. Eso habla de un estado de desacondicionamiento muy importante. Entonces, si nosotros no nos movemos, si nosotros nos quedamos en una situación estática, todo ese cuerpo que está diseñado para el movimiento y que fue diseñado para que nosotros fuéramos nómadas y no que seamos sedentarios, se va deteriorando progresivamente. Entonces, también esta ya se las había enseñado, ¿no? Esta es la capacidad cardiorrespiratoria y este es el riesgo de morir. Las personas que tienen menor cantidad de METs o de estos equivalentes del metabolismo basal, o sea, que utilizan peor el oxígeno para hacer algún esfuerzo físico, tienen mayor riesgo de morir versus las personas que están mucho más acondicionadas, ¿no? Entonces es importante que nosotros hagamos ese estímulo del ejercicio y a lo mejor ahora pues me van a decir, no, pero es que ya no necesitamos ser cazadores ni recolectores, pero en realidad nuestro cuerpo, nuestros genes, todo sigue siendo el de esas personas, ¿no? El tener estas oscilaciones de movimiento como intermitentes para poder perseguir a una presa y después, bueno, no la alcancé y luego vuelvo a agarrar un arrancón o camino largas distancias para encontrar algún fruto que sí me pueda comer. Como ya no las estamos haciendo, tenemos que simular que realizamos ese tipo de actividad y bueno, la forma de hacerlo es a través del ejercicio aeróbico. Algunos me dirán, bueno, pero esto solamente tiene que ver con aquella persona que le interesa correr un maratón o que le interesa correr un triatlón, pues porque ellos quieren mejorar su rendimiento deportivo, ¿no? Pero para mantener la salud, nosotros debemos de mantener intacta nuestra capacidad cardiorrespiratoria. ¿Por qué? Porque ya vimos que el cuerpo fue diseñado con toda esa cantidad de sensores en diferentes partes del cuerpo que detectan el estímulo mecánico y que gracias a eso se adapta la presión arterial y que gracias a eso se abren o se cierran los vasos sanguíneos y que gracias a eso late más rápido el corazón y también se estimula la frecuencia con la que respiramos y también a nivel del riñón se liberan hormonas que le avisan al cuerpo que tiene que mandar mayor cantidad de sangre. Entonces, ¿cuánto es lo que yo debo de hacer? ¿O cuál sería como la dosis para mantener el estado de salud? Bueno, normalmente las guías del Colegio Americano de Medicina del Deporte dicen, tú junta 150 a 300 minutos a la semana de ejercicio. Aquí hacen la aclaración, bueno, al menos 3 días a la semana o 2 días de la semana tienen que ser de ejercicio también de fuerza. Entonces, mientras nosotros nos mantengamos con ese volumen, vamos a estar bien. Y también aquí mucho cuidado como con los excesos, ¿no? Porque también alguien dirá, bueno, pero entonces mientras más haga, más sirve. Aquí existen unos efectos positivos del ejercicio para la salud, ¿no? Y los vemos aquí resumidos. Disminuye la presión, disminuye el peso, disminuye la glucosa, el riesgo de tener un infarto, el riesgo de tener unas arritmias de corazón, que se llama fibrilación auricular, em, y también favorece un envejecimiento exitoso. Sin embargo, si a mí la cantidad de horas de ejercicio, intensidad de ejercicio, volumen de ejercicio, se me pasa la mano, ya el ejercicio ya no es salud y empieza a generar prejuicios en mi cuerpo, ¿no? Entonces, hay también efectos negativos del ejercicio excesivo cuando a mí se me pasa el volumen. Entonces, por eso les decía, los máximos beneficios se obtienen en los 300 minutos a la semana.
Ya cuando se me empieza a mí a pasar la mano, eso también ya no es tan saludable y puedo tener arritmias cardíacas y disfunción de mis ventrículos. Entonces, esa sería la última que les quiero compartir y ahorita estamos abiertos para cualquier tipo de pregunta que quieran hacer. Déjame, dejo de compartir y paro